Esta sería una segunda versión. Solo hice una copia del mismo proyecto, cambié la carpeta con el nombre versión 2, solo la carpeta, no hice nada más. Se cierra el proyecto, se abre la nueva carpeta de la versión 2, carga exactamente lo mismo, la misma descripción y todo. Y bueno, ¿qué cambios hice en esta segunda versión? Lo que habíamos platicado. Quitamos el botón de acción, el Floating Action Button que tenemos en la actividad principal. Entonces ya no tendríamos el botón, ya solamente es el toolbar de nuestro menú con ¿cómo se llama? Con la inclusión, con el include del layout principal. En el layout, bueno, agregué algunas cuestiones de estilo con los elementos que ya estaban declarados, ¿sale? Entonces, por ejemplo, al título pues se le agregó que estuviera centrado con la propiedad gravity, que tuviera un texto con un tamaño un poco más grande, que lo definimos con el text size con el title size en el archivo de dimensiones. Le agregamos la propiedad text color con uno de los colores que ya estaban definidos por defecto y le dijimos que fuera en el estilo de texto bold, que es como en negritas, ¿sí? Entonces a cada uno de los elementos se les agregó cierto estilo, ¿no? Color, tamaño, o se dejó como estaba. Por ejemplo, con el caso de los radio buttons no se hizo ninguna modificación. A la caja de texto pues solamente se le puso que fuera centrado, y al texto del final, al texto del resultado, se quitó el texto para que no apareciera esa R que estaba ahí al inicio, solamente apareció un cuadrito. Eso fue igual agregándole un background. Y entonces pues aparece ahí ya en blanco, y cuando esté el resultado pues aparecerá ahí con un texto. También el color del texto se cambió para que con ese fondo oscuro se pudiera distinguir. Y directamente sobre el layout, al layout se le agregó la propiedad background para que tuviera un color de fondo. Entonces, este background también puede tener una imagen, por ejemplo, de fondo. No solamente puede tener colores, sino también imágenes. Cada uno de los elementos puede tener imágenes también. Ok, bueno, entonces no se hizo cambio absolutamente en nada más que en los estilos, tamaños, colores de texto. Los IDs y los elementos siguen exactamente igual. Y en el caso de la funcionalidad, pues se cambiaron varias cosas. En primer lugar, ya no hay un botón, entonces el clic se tiene que detectar directamente sobre los radio buttons. Hay varias formas de hacerlo. Creo que la más rápida, la más sencilla, es a través de esto, agregando una interfaz del objeto radio group o de la clase radio group. Tiene una interfaz que se llama onChecked Change Listener, un escuchador, un listener, que nos va a avisar cada vez que cambie la selección del radio group. Entonces esto se le asigna a un radio group, y cada vez que cambie la opción que está seleccionada, este objeto nos va a avisar que se cambió la selección y tenemos que hacer algo, ¿sale? Entonces se implementa esa interfaz en nuestra actividad. Otro cambio fue que ya no necesito los radio buttons, únicamente necesito el radio group para detectar cuando cambie la posición o la opción seleccionada, ¿sí? Entonces ya no necesito declarar los 6 radio buttons para saber cuál está seleccionado. Con el radio group puedo saber cuál está seleccionado y puedo disparar una acción cada vez que cambie la opción. En nuestro método onCreate pues reemplazamos, en lugar de declarar o ligar cada uno de los radio buttons con su objeto
En el layout solamente ligamos nuestro radio group de opciones con su correspondiente radio group en el layout. Y lo que les decía, esta interfaz que implementamos acá arriba con Checked Chain Listener, pues se la asignamos a nuestro radio group, ¿no? Entonces, radio group set listener y le decimos this, esta clase, ¿okay? La clase en la que estamos, la clase main activity, es la que se va a encargar de avisarnos cuando se modifique la selección del radio group. Bueno, cuando ustedes agreguen este implements, les va a marcar un error en la clase y les va a decir que debe ser abstracta o se deben implementar los métodos de este listener, de esta interfaz. No se preocupen, así déjenlo. Más adelante, vamos a ver, acá vamos a reemplazar nuestro método que teníamos de convertir temperatura. Ahora ya no es necesario, ya no existe, porque ya no hay un botón que esté ligado ahí, ¿no? Entonces vamos a quitar ese y ahora dentro de él, de nuestra clase, vamos a declarar este método, onCheckedChange, que es el que nos pide la interfaz. Cuando agreguen esta declaración que está aquí, automáticamente el error que está marcando en el título de la clase, en la declaración de la clase, va a desaparecer. Entonces le estamos diciendo sobrescribe un método de la clase onCheckedChangeListener de la interfaz, y es este método el que quiero sobreescribir, ¿no? Que recibe dos parámetros: el radio group al que está ligado, eso es automático, no se lo tenemos que dar nosotros, y el ID de la opción que esté seleccionada dentro de nuestro radio group. Entonces, cada vez que el usuario seleccione un elemento diferente, nos va a retornar el ID de uno de estos radio groups, del que haya seleccionado el usuario. Y ese valor, ese ID, es un número entero que vamos a obtener a través de esta variable. Aquí tenemos lo mismo, la declaración de nuestro convertidor, la lectura de nuestra caja de datos. Ahora inicializamos nuestros grados en 0. Ok, oculté esto para que traten de hacerlo por ustedes mismos. Decíamos que en el caso de que en el dispositivo físico aparece el teclado virtual y solo puedo elegir los números que están ahí. Pero en el caso de un emulador con el teclado completo, pues yo podría escribir letras o dejar vacía esa caja, y al tratar de hacer la conversión, pues eso nos generaría un error. ¿Sí? Entonces vamos a capturar esa excepción. Cuando no se pueda convertir el contenido de la caja a un número, entonces vamos a obtener este try catch, esta excepción, number format exception. ¿Sale? Es una excepción que me dice el formato del número que estás tratando de convertir no es correcto, ¿no? Ya sea porque es una cadena vacía o porque tiene caracteres que no corresponden a un número. Sí, entonces pues aquí hará la conversión en caso de que funcione en el try, y en el catch pues hará el mensaje de error que vamos a ver ahorita, ¿no? Mandará un mensajito de error de que no se puede. Bueno, esto ya lo teníamos, asignación de los grados. Ahora vamos a mandar un string un poco más completo. Entonces vamos a crear este string, resultado. Va a iniciar con el valor que haya introducido el usuario. Y ahora en lugar de ifs tenemos un switch. Entonces, como yo tengo aquí el ID del radio botón seleccionado, pues entonces puedo poner directamente ese ID en un switch, que es un número entero. Y ahora vamos a comparar. Si el ID seleccionado es igual al ID del radio button convertidor centígrados a Fahrenheit, bueno, pues entonces hago lo que ya tenía, que es convertir, mandar llamar a mi método de convertir centígrados a Fahrenheit, y ahora a mi string de resultado voy a poner el valor que ya tenía más grados centígrados, que yo sé que es la escala inicial, grados centígrados, y lo voy a concatenar y le voy a decir es igual a el resultado en grados Fahrenheit, que es lo que quiere el usuario, convertir de centígrados a Fahrenheit. Entonces nos da la equivalencia.
Y lo mismo para las demás opciones. De centígrados a Kelvin, manda a llamar a la función y dice tantos centígrados es igual a tantos Kelvin. De Fahrenheit a centígrados, de Fahrenheit a Kelvin, Kelvin a centígrados y Kelvin a Fahrenheit. Entonces son las mismas conversiones que ya teníamos, solamente estamos agregando esto para que sea una cadena un poco más bonita y no solamente el número. Y está pues dentro de un switch en lugar de tener los ifs. Y al final pues ya teníamos esto también, ¿no? Escribir esta cadena de resultado en nuestro texto. ¿Sale? Entonces son algunos cambios importantes. Si vamos a nuestro emulador, ya estoy ejecutando la aplicación. Está un poco lento. Ahí está. Entonces al ejecutarla se ve de esta manera. Ya no hay un botón. Ahí está nuestra interfaz. Si yo trato de convertir sin haber escrito absolutamente nada, entonces me manda este mensajito: revisa el valor introducido. Y no se detiene la aplicación como lo hacía antes. Ya no tengo que dar clic al botón, directamente al seleccionar hace la conversión. Y entonces aquí en nuestro código pues le dijimos que si no corresponde al valor como tal, pues ya tiene el valor de 0. Entonces la conversión que ejecuta la hace con ese 0 que está acá. Sí, entonces funciona para cualquier conversión. Mientras yo seleccione sin haber introducido nada, pues me va a decir esto, ¿no? Revisa el valor. Una vez que pongamos algún valor, pues entonces ya no nos marca el mensajito, ya solamente hace la conversión. Incluso si el valor es 0, pues se realiza la conversión sin mandar ningún mensaje de error. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el error solamente es cuando trato de hacer una conversión que no se puede. ¿Sí? Por ejemplo, al poner algún tipo de letra que pues, no es posible en este tipo, pero por ejemplo si pusiéramos algo como 8, ok, no nos deja ver escribir nada por el tipo de formato. 8.8. Si tratamos de poner más numeritos, sí, nos deja, pero no nos deja escribir más puntos o más guiones, ¿no? Ya está validado por el tipo de entrada, ¿sí? Y pues ya no nos afecta como tal el formato gracias a ese try catch. Bien, entonces pues solo faltaría esto, ¿no? Tratar de formatear la salida, ¿sí? Para que no nos muestre tantos decimales. Eso lo podría hacer directamente aquí dentro del switch al momento de estar concatenando. Aquí se podría hacer ese formato para que no imprima todos los decimales, ¿no? 1, 2, 3 decimales o lo que yo necesite. Ok, bueno, entonces intenten hacer esta segunda versión y agregar lo que hace falta, ¿no? También ya tienen la manera de agregar un icono personalizado a la aplicación. Esta no lo hice, sigue siendo el mismo iconito, pero pueden ver que hay otras aplicaciones que ya tienen un icono personalizado, ¿no? Como lo vamos a hacer después, pero aquí en el canal y en Classroom también ya tienen el video para saber cómo modificar el icono de una aplicación.